Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy vamos a hacer un poquito de rutina de limpieza, que hacía mucho tiempo que no hacía ninguna en casa, desde que he estado liada con el piso de mis padres. Pero bueno, ya me alegra poder volver a casa y grabar mi rutina de limpieza, aunque he de decir que me lo he pasado muy bien haciendo unas limpiezas extremas. He quitado suciedad que nunca había quitado en mi vida y he descubierto que soy capaz de quitar mucha suciedad. Así que nada, después del desayuno, bueno, ya habéis visto mi comienzo del día, voy a limpiar lo del desayuno y también aprovecho para darle un repasito al fregadero. Lo hago siempre cada vez que desayuno, comemos o cenamos, lo dejo limpio, así no se acumula ni suciedad ni grasa o lo que sea que hayamos fregado. Para continuar me voy a hacer la cama, que tenía que cambiar las sábanas porque Javier estuvo malito con vómitos y dio la casualidad que estaba en mi cama cuando empezó a vomitar y el pobrecito no le dio tiempo, así que me vomitó toda la cama, el nórdico, todo. Y nada, tocaba pues cambiar las sábanas. Yo no tengo ninguna manera especial de hacerlo, lo hago a mi gusto, a mi forma de hacerlo. Simplemente la encimera la pongo a ras de lo que es el cabecero y luego el sobrante lo meto por la zona de los pies. De esta forma me es mucho más fácil hacerla y nos da para taparnos y así no se nos mueve por la noche la sábana del movimiento de cuando dormimos. Y una vez ya tengo puesta la bajera y la encimera, voy a colocar la funda de almohada. Me gustan mucho las sábanas blancas, siempre las tengo blanquitas. Creo que son muy versátil, por así decirlo. Pegan con cualquier temporada del año. Lo puedes combinar con textiles, que siempre os digo de poner la base blanca o un color muy clarito. Y luego jugar con los cojines o los textiles de la cama para dar ese toque de color. Voy a poner el relleno del nórdico, que aunque sea ya primavera y haga buen tiempo, yo lo tengo puesto todo el año, porque a mi parecer la cama se ve más bonita, queda como más mullidita y queda más bonita hecha que si le pongo solamente la funda nórdica o una colchita de verano fina. Aunque no nos tapamos con él, yo lo quito para dormir, pero siempre por la mañana lo vuelvo a colocar. Ya sé que muchas me vais a decir, Ali usa el truco de darle la vuelta a la funda nórdica y ponerle encima el nórdico y luego lo enrollas y la sacas. Ya lo he hecho alguna vez y sinceramente pierdo más tiempo en darle la vuelta a la funda nórdica y hacer todo ese proceso que hacerlo de esta manera, que ya estoy acostumbrada, porque el nórdico, la funda la voy lavando muy a menudo, entonces ya me he acostumbrado a hacerla de esta manera y para mí no es muy difícil, no tardo ni 10 minutos en colocarlo, creo que ni 5 minutos, aunque lo veáis en cámara rápida, pero la verdad es que no tardo mucho tiempo. Simplemente lo voy acoplando a los bordes de la funda y listo. Una vez lo tengo, lo que hago es, como veis, moverlo un poco para que se vaya recolocando por toda la zona de la funda. Y ya cuando lo tengo todo que está más o menos en su sitio, ahora sí lo voy a ir poniendo para dejarlo a la medida, que no me arrastre, sobre todo en la zona de los pies, que si no pasamos y lo pisamos. Ahora voy a ponerle esto que es del Mercadona, es un spray de planchado fácil, pero lo bueno que tiene este spray es que se puede usar sin la plancha. Lo pulverizamos un poquito sobre la ropa de cama o incluso la ropa, las camisetas, sobre todo en verano, que da mucha pereza planchar. Pues le ponéis un poquito de esto y vais estirando con las manos. Y de esta manera nos evitamos planchar muchísimo. Os lo digo que para mí ha sido uno de los mejores descubrimientos, porque no me gusta nada planchar. Es la segunda tarea que más, no voy a decir más odio porque está feo decirlo, pero la que menos me gusta de la casa. La primera, cocinar, no me gusta cocinar. Y la segunda, planchar. El resto ya casi que me da igual. Y bueno, una vez ya le he estirado un poquito y así me ahorro de tener que planchar la funda nórdica, pues lo que voy a hacer es colocar los cojines y el resto de las mantitas y los textiles.
Ahora voy a poner el spray textil, el ambientador textil, que lo preparo yo. Tenéis un vídeo con la fórmula. Y un truquito que os quiero dar es, si tenéis flores artificiales en casa de tela, pulverizarlas un poquito con el ambientador textil, el que más os guste, el que uséis. Esto no mancha y lo que hace es que mantiene un aroma súper agradable en cualquier estancia. También podéis hacerlo pues con los sillones, si tienes en la habitación, en la zona del sofá, los cojines del sofá. Yo incluso pulverizo un poquito la alfombra para que también huela bien, y todas las flores que tengo por casa que sean de tela. También hago lo mismo en la habitación de los niños para que huela bien. Algo que quería hacer hoy es limpiar la tostadora, porque de los vapores que genera cuando hacemos el pan tostado se va poniendo así un poquito sucio esta zona de aquí. Entonces es muy fácil de limpiar. Yo ya os lo enseñé, creo que hace algún tiempo aquí en el canal, pero bueno, por si sois nuevos por aquí o no os acordáis de que tenéis que limpiar la tostadora o no sabéis cómo hacerlo, pues os dejo este tip, este truquito, que es muy fácil. Primero ponemos papel de cocina en la zona de dentro para que no caiga producto y luego pues no se impregne en nuestro pan o en nuestros alimentos. Y una vez ya lo tenemos colocado, lo que voy a utilizar es mi estropajito de aluminio, que ya sabéis que es mi favorito de la limpieza, y la piedra verde. Puede ser piedra verde, piedra blanca o pin staff, la que tengáis en casa. Y vamos a frotar un poquito toda la zona que está un poquito así como negra, que eso es normal, no es que nadie se asuste ni nada, son cosas normales que suceden del uso cotidiano y diario que tenemos en la cocina con muchos electrodomésticos. Entonces nada, le vamos a restregar un poquito, ya veréis que con este estropajo es súper fácil. Y en la zona de dentro, que os quería enseñar para que veáis cómo está toda la zona de aquí, también le voy a restregar un poquito para quitar toda la suciedad esta de aquí. Como decía, el estropajo lo podéis comprar en el Mercadona, en la zona de limpieza donde venden los estropajos y demás. Es un paquetito que pone estropajo de aluminio y va súper bien, sobre todo para limpiar el horno, que a mí me encanta. Ya sabéis que yo siempre os lo recomiendo y en muchas estáis muy contentas desde que lo habéis usado. Voy a limpiar también estas varillitas que son para descongelar o para calentar, y de paso le doy también a esta rendijita de aquí que también tenía un poquito de suciedad. Y una vez ya lo tenemos todo y hemos restregado y hemos quitado la suciedad, le damos con una bayeta húmeda o un paño, lo que tengáis, para eliminar todo el producto que haya podido quedar. Es importante que lo limpiéis bien, por eso pongo el papel para que no caiga nada en la zona de dentro, pero bueno, teniendo un poquito de cuidado se puede hacer sin que caiga, pero yo recomiendo que pongáis el papel. Y bueno, una vez ya tengo esta zona limpia, voy a limpiar la parte exterior, que no estaba muy sucia, la verdad. Yo siempre la tengo guardada en un cajón, solo la saco para tostar el pan y la vuelvo a guardar. Y ahora os enseño pues el resultado final. Fijaros que parece una tostadora nueva acabada de comprar. Así que nada, espero que os haya gustado este truquito para limpiar la tostadora y la dejéis impecable y como nueva. Y aprovechando que ya me había sacado la piedra verde para limpiar el tostador, lo que quiero hacer es darle un repasito al fregadero. Voy a usar la esponjita que trae la piedra verde, no el estropajo de aluminio, solo lo uso para limpiezas así más incrustadas, el resto lo hago con estropajos normales. Y bueno, la piedra verde es muy similar, como os he dicho antes, a la piedra blanca y a la pin staff, hacen la misma función, pero yo, para mi gusto, la piedra verde es la que mejor limpia el acero inoxidable. Es verdad que las tres funcionan muy similares, pero a mí no sé por qué, no sé si alguna de vosotras habéis usado las tres o vosotros habéis usado las tres y me puede decir si también tenéis esa impresión de que la piedra verde lo deja un poquito mejor. También es un poquito más cara en comparación con las otras por el tema de cantidad y precio. La más económica es la Pink Staff,
pero esta sobre todo me gusta muchísimo para el aseo. Así que nada, voy a darle la limpiecita rápida al fregadero. La suelo hacer casi todas las semanas para mantener bien el fregadero y que no se llene de manchas, que no me gusta ver el aluminio manchado, me da mucha... son manías mías, no por nada, pero no me gusta y entonces una vez por semana le hago este repasito. Una vez termine ya de restregar, voy a aclararlo muy bien con agua. Es importante aclararlo bien porque la piedra... Bueno, estos productos se quedan como blanquecinos si no lo aclaras bien, entonces hay que echarle abundante agua o retirarlo bien con paños o lo que sea y luego secarlo bien. Pero ya fijaros que solamente con pasarlo un poquito y le doy con el agua como la repele enseguida y se queda súper bien. Y bueno, aquí tenéis el resultado final, os enseño cómo es el botecito por si lo queréis comprar. Podéis adquirirlo en Leroy Merlin, Bauhaus, alguna droguería así de barrio, tiendecita de barrio también la pueden tener, pero sobre todo en tiendas de bricolaje suelen venderlas siempre. Y bueno, el resultado como veis es increíble, parece nuevo el fregadero y brilla un montón. Y ahora vamos con la siguiente tarea del día, que es tender la ropa. Me había dejado puesta una lavadora cuando fui a dejar a Javier al cole, así voy adelantando trabajo. Ya sabéis que me gusta mucho optimizar el tiempo y las cosas que se pueden ir haciendo solas, pues que se hagan solas mientras yo dedico mi tiempo pues a otras labores de la casa. Yo suelo poner una lavadora diaria prácticamente, a no ser que esté lloviendo o que el tiempo no acompañe, pues no la pongo, pero somos 5 personas en casa gastando ropa todos los días, así que mi cesto de la ropa sucia se reproduce por las noches, como los Gremlins, pues igual. Y tengo que poner lavadoras sí o sí. Hay veces que incluso tengo que poner hasta 2. Como yo me pasé algunos días sin poner lavadoras, es un caos. Así que imaginaros en invierno, sobre todo este invierno que ha llovido muchísimo, el fatal porque la secadora me gusta usarla muy poquito para cosas especiales y lo he pasado muy mal con tanta lluvia, pero bueno, no pasa nada. Tampoco os quiero aburrir mucho con mis lavadoras, así que nada, una vez ya lo tengo todo, me saco los tendederos a la terraza. Os quería enseñar cómo está el romero, que está enorme y se está cayendo del peso encima del jazmín. Y bueno, habéis visto por la primera imagen, tengo el jazmín llenito de flores, súper bonito y huele muy bien. Y la bugambilla, que la última vez que le enseñé estaba completamente calva, solamente tenía las ramas. Y bueno, ha cogido fuerza, le han salido muchísimas hojitas, pero no se ponen moraditas. Entonces ya no sé qué hacer con esta planta porque me miro los trucos y todas las cosas, pero no hay manera de que se ponga moradita. La estrelitzia, que tengo que quitarle esta hoja de aquí y esta para que coja fuerza. Esta le salió nueva el otro día y pues del viento está toda rota, del aire y todo. Y por aquí, bueno, el olivito, que está genial, ha crecido bastante en estos días. Entonces luego lo que quiero hacer es el romero pasarlo aquí, a este hueco de aquí, porque ahí se está cayendo encima del jazmín, como os he dicho, y al final lo va a estropear. Entonces lo voy a poner en... pasa un avión, lo voy a poner en este agujero de aquí, que aquí antes había una tomatera que puso mi marido, que dio un tomate y murió. Entonces nada, lo pasaré allí a ver si crece mejor. Y la siguiente tarea es la rutina de baños. Voy a usar el desinfectante de Mercadona. Me gusta mucho para la rutina diaria. Lo voy a pulverizar en la zona del lavamanos y del inodoro y lo voy a dejar actuar unos 5 o 10 minutitos para que haga bien el efecto. Y luego voy a usar estos estropajos, que son los que uso siempre para limpiar el baño. El azul es para el inodoro exclusivamente
y el rosa lo uso para limpiar el lavamanos y la ducha. La zona de la ducha yo la limpio una vez por semana, porque no hay que limpiarla todos los días. Con hacerla una vez a la semana es más que suficiente. Pero lo que es el lavamanos y el inodoro me gusta darle un repasito diario. ¿Por qué? Porque aquí hacemos nuestras necesidades, se acumulan muchas bacterias y es importante tener una higiene más diaria para evitar pues bacterias, gérmenes y enfermedades. Una vez le doy con el estropajo, lo limpio con un paño de microfibra húmedo para retirar todo el exceso de producto, tanto por fuera como por dentro. En la zona interior solamente meto la escobilla, no me gusta meter el estropajo en la zona de dentro del inodoro, para eso están las escobillas. Y bueno, uso esta de silicona, que es mi favorita, ya lo sabéis, porque llega bien a todos lados. Es súper pequeñita, se queda acoplada ahí en la pared y es más higiénica que las otras. Una vez termino con el inodoro, me paso a la zona del lavamanos y hago lo mismo con el estropajo, pues le doy un repasito también a la zona del salpicadero de la pared del lavamanos, porque a veces cuando se asean por la mañana antes de irse al colegio, pues salpican un poquito. Y una vez ya lo tengo todo, le voy a enjuagar un poquito con el agua del grifo. Esta zona es más fácil de limpiar porque la puedes aclarar directamente. Y una vez lo tengo listo, voy a pasar con un paño seco para quitar el exceso de agua y que se quede seca toda esta zona de aquí. Cuando ya tengo el lavamanos listo, lo que hago es darle también un repasito a la zona de los muebles, porque a veces, pues lo que he dicho antes, cuando por la mañana se están arreglando y aseando, pues toquetean todo, abren los cajones, los dejan llenos de agua, manchas de X cosas que se ponen. Entonces siempre me gusta darle un repasito a los tiradores y la zona de los cajones por fuera. Y una vez terminada esta tarea, pues le doy un repasito también al espejo, porque como ya sabéis, mis hijos tienen complejos de llama y escupen los espejos. Esto siempre os lo digo, pero es que realmente me los imagino así, como una llama escupiendo el espejo. Y bueno, una vez ya terminado con la zona del baño, hago la misma rutina en los dos baños, tanto en el de los niños, que es el que habéis visto, como en mi baño. Me voy a poner con la tarea que os he comentado antes de jardinería, que quería hacerla por la mañana porque a la tarde en mi terraza da muchísimo sol. Y cuando ya en esta época del año empieza a apretar el sol, pues a veces es bastante asfixiante trabajar ahí fuera. Y también para el tema del trasplante, luego poder regarla, es mejor hacerlo cuando no le está dando el sol que cuando la tierra, perdón, le da el sol, está muy caliente y esto quema las raíces. Entonces es preferible hacerlo siempre cuando hay sombrita o cuando ya ha atardecido o muy temprano en la mañana. Y de esta manera, fijaros que el romero se queda mucho mejor ahí, está como más metidito y así no me aplasta mi jazmín, que está súper bonito. Me da mucha pena porque estaba tirado encima de jazmín. Digo, al final me lo va a estropear. Y bueno, ahora estoy repartiendo un poquito la tierra. Como he hecho el agujero del otro lado, pues estaba repartiendo un poquito lo que había escarbado antes. Y aprovecho también, como os he dicho, para quitar las hojas de la estrelicia esta. Bueno, creo que se llama así. Estrelicia o bueno, ave del paraíso también se llama. Es una planta súper bonita, pero es verdad que cuando sopla mucho aire se quedan todas las hojas rotas, como estáis viendo, y es una pena porque tiene unas hojas muy muy bonitas. Si le sale alguna hoja más nueva, le quitaré las otras dos que están muy despeluchadas y no me gusta verlas así. Y he de decir que ha crecido muchísimo, la compramos el año pasado cuando hicimos la jardinera, que si no lo habéis visto ese vídeo, está en el verano del año pasado. Aquí antes no había nada, lo tenía todo en macetas y se me volaban cada vez que había aire, se me rompían las macetas, bueno, era un caos. Y decidimos hacer esta jardinera para tener las plantas más recogiditas. Tenemos un proyecto para terminar la terraza, que espero que lo podamos hacer este año, pero bueno, todavía estamos decidiendo cuál es la mejor opción para utilizar bien el espacio que tenemos, porque no es una terraza muy grande. Es verdad que está muy bien, es un desahogo,
pero tenemos que plantearlo bien. Y ahora os quería enseñar estas varitas que son fertilizantes, que las compré en Leroy Merlin y van súper bien. Yo creo que cuando se las puse fue cuando el jazmín empezó a coger fuerza, igual que la bugambilla. En las instrucciones pone que si es una maceta pequeña ponga solamente una varita a 2 centímetros en la tierra metida y en macetas grandes pongas 2. En este caso, como es una jardinera que es muy grande y tiene muchas plantas, lo que hago es poner 2 varitas a cada lado de las plantas. O sea, una varita en un lado y otra varita en el otro lado. Y de esta manera, pues coge para toda la jardinera. En total he puesto unas 8 varitas porque en la zona del olivo he puesto de un lado y en la estrelicia he puesto de otra. Y en la zona del romero solamente he puesto una, porque como el romero es más pequeñito y ya con que se disuelva todas las que he puesto ya va haciendo. Entonces nada, una vez ya he terminado con mis labores de jardinería, voy a barrer un poquito porque he sacado un poco de tierra y hojitas secas y cosas que había. Y así ya me dejo la terraza limpia para colocar otra vez los tendederos en su sitio y que la ropa no se llene de tierra. Mirad, cada año digo que este cactus lo voy a tirar, pero cuando llega la primavera hace esto. Le empiezan a salir florecitas y se pone súper bonito, tiene un montón. A veces hay otros años que solo le sale una, pero veo que tiene ahí un mogollón de flores. Y a ver, es que este cactus lo compramos así, son esos cactus súper pequeñitos en miniatura, pero iba creciendo y lo iba pasando de maceta. Entonces llega un momento que está enorme y cada vez que lo voy a poner bien y quitarle hojitas que le crecen por alrededor y tal, me pincho y me da muchísima rabia. Yo pensé que se quedarían siempre pequeñitos, pero no. Igual que otro que tengo aquí, este, que está enorme, fijaros lo grandote que es, y también lo compramos así de chiquitito, y ahora le están saliendo unos por ahí pequeños y otros por ahí arriba. Este también echaba flores a veces, pero no sé si esta primavera va a echar algo. Y luego el limonero, que no crece nunca y se queda siempre así, pero bueno, tengo esperanzas de que algún día crezca de limones. Y bueno, creo que el romero está mejor ahí, porque ahí tenía muy poquito espacio y ya estaba tirándose encima del jazmín. Y de todas maneras tengo que cortarlo un poco porque está, o sea, también era súper pequeñito y ha crecido un montón. Así que ya veré, haré aceite de romero, alcohol de romero y todas las cosas que lleven romero, muchas paellas para gastar el romero, pero creo que ahí va a estar mucho mejor. Y esto de aquí pues tengo que limpiarlo porque no sé qué ha caído ahí, pero ya hoy no me da tiempo, que tengo que ir a recoger a Javier ya mismo y tengo que restregar ahí bien y aquí tendremos que pintar otra vez porque con la obra que hay fuera, no sé si escucháis los camiones y las grúas y todo lo que hay por ahí fuera, pero esto es un caos. La terraza siempre está sucia, llena de tierra, tengo que barrerla todos los días, así que no sé si seguiremos con nuestro proyecto porque la verdad es que aquí fuera no se puede estar mucho. Y ahora voy a poner a llenar agua del depósito de aquí mi compañera de limpieza de la marca Dreame. Y voy a ponerle pues su limpiador, que por cierto huele súper bien. Es como de frutas, pero es un olor muy agradable, muy suave. No es así demasiado dulce, que a mí los olores muy dulces me repugnan. Pero huele la verdad que muy bien este limpiador que viene con la máquina. Y nada, voy a dar una pasadita al comedor porque como he estado entrando y saliendo de la terraza todo el rato, pues he dejado por ahí huellas con polvo y tal. Entonces voy a darle una pasadita porque me tengo que ir ya por Javier y ya concluyo la limpieza de hoy. Así que nada, vamos allá. Y bueno, como os he dicho, voy a llenar el tanque de la aspiradora. Y he de decir que este tanque es bastante grande, tiene 900 mililitros, si no recuerdo mal, de capacidad. Me da para limpiar toda la casa y aún me sobra.
Y nada, el depósito de agua sucia creo que son de 700, es un poquito menos de capacidad. Y la batería dura muchísimo. A mí me da para limpiar todo mi piso es grande, son 120 metros cuadrados, o sea que es una superficie bastante grande. Y después de haberle dado un repaso a toda la casa, me queda casi el 40% de batería o incluso un poquito más. La verdad es que no me he fijado mucho, pero nunca se me llega a gastar la batería limpiando toda la casa. Lo bueno que tiene este aspirador es que podemos usar la opción solamente de succión y hace el trabajo de aspiradora, que también va muy bien porque si solamente tenéis un solo dispositivo, normalmente las aspiradoras de este tipo friegan y aspiran a la vez, lo hacen todo, pero esta tiene esa opción que va muy bien por si solamente quieres sacarla para aspirar y no fregar. Y la verdad es que a mí me soluciona muchas veces porque cuando voy con prisa no tengo que estar primero barriendo o saco la aspiradora, aspiro toda la casa y luego saco el mocho, me pongo a fregar. Entonces cuando son limpiezas así de rutinas diarias rápidas, esto es un todo en uno y ya me lo deja pues aspirado y fregado todo a la vez. Cuando quiero hacer limpiezas a fondo, pues utilizo el mocho de toda la vida porque me llega a todos los sitios. Esta, por ejemplo, no se puede meter por debajo de los muebles porque si no se sale el agua. Solamente puedes bajarla hasta cierto grado de inclinación porque si no se sale. Pero ya os digo que para limpiezas así del día a día a mí me van súper bien. Aquí había puesto la cámara en alto y se veía una hoja del potus que tengo en la habitación, pero bueno, queda un poquito estético, ahí esa hojita verde, así que nada, voy a darle un repasito, como os he dicho, por toda la casa porque me daba tiempo de sobra. Tengo que ir a por el peque al cole y ya no me da más la vida. Intento aprovechar las horas de la mañana lo mejor que puedo. También tengo que parar para hacer la comida, que eso nunca sale en los vídeos, pero normalmente hago un parón para hacer la comida antes de ir a buscarlos. Entonces también es un tiempo que dedico a hacer la comida para que cuando ellos vengan del cole, pues ya tengan la comida hecha. Así que nada, estas rutinas son para motivaros, para recordaros, pues por ejemplo, que tenéis que limpiar el tostador si no lo habéis limpiado, para daros algunas ideas, truquitos, todo lo que os pueda ayudar. Siempre me podéis preguntar cualquier cosa que yo encantada de contestaros y de ayudaros en todo lo que pueda. Y nada, voy a terminar ya de fregar toda la casa, que ya solamente me quedaba la habitación de mi hija. Como habéis visto, lo he fregado todo. Y voy a poner la máquina a que se vaya autolimpiando mientras yo termino de preparar algunas cosas para irme. Preparando el modo ultra. Espere 30 segundos. ¿Está listo? Iniciando autolimpieza. Y bueno, aquí ya se está secando el rodillo, que lleva un ratito, lo deja completamente seco, que esto es va súper bien. Y aquí tengo a su prima hermana, este es el aparcamiento de las escobas, que por cierto la tengo puesta en Wallapop a la venta, muy bien de precio. Si sois de aquí de Valencia, os dejo el enlace a esta otra, que es la Proceni. Esta hace exactamente lo mismo, o sea, aspira y friega a la vez y luego hace la autolimpieza del rodillo. Lo único que esta no tiene el sistema de secado como tiene esta, pero bueno, se limpia el rodillo y luego hay que sacarlo y colocarlo aquí y dejarlo que se seque al aire o al sol, como más os guste. Esta es un poquito más avanzada, pero bueno, esta hace exactamente lo mismo y viene también con su limpiador y su cepillito de limpieza. Y bueno, familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os motive para vuestras limpiezas. Si os ha gustado, pues dadme un like, que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.